Imaginemos, por un momento, diseñar la máquina democrática perfecta. Un sistema con voto obligatorio para que nadie se quede fuera. Con árbitros electorales totalmente autónomos para evitar cualquier tipo de trampa. Claro. Con unos niveles de transparencia extremos donde cualquier persona puede ver en qué se gasta cada céntimo público. Y con un sistema de contrapesos pero tan bien ajustado que nadie pueda concentrar demasiado poder. Sobre el papel suena impecable, desde luego. Exacto. Sobre el papel es una obra maestra de la ingeniería legal. Pero luego enciendes la máquina, o sea, la pones a funcionar en el mundo real y descubres que una gran parte de la población siente apatía, que hay evasión de recursos y que la frustración crece año tras año. Así que, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hola, un placer estar aquí. Hoy vamos a sumergirnos en los planos de un Estado moderno. Vamos a utilizar los documentos sobre el funcionamiento institucional de Chile como nuestro gran caso de estudio. La misión de hoy es averiguar por qué unas leyes que parecen perfectas no siempre crean sociedades perfectas. Totalmente. Y, a ver, esa desconexión es de hecho el núcleo del material que tenemos hoy sobre la mesa, porque lo que revelan estos documentos no es solo una simple lista de instituciones o ministerios. No, para nada. Muestran una tensión permanente, una tensión entre la teoría legal, que busca a toda costa evitar los abusos de poder históricos, y la realidad diaria de la calle, que lo que exige son soluciones rápidas. Y fíjate, si miramos a las democracias de todo el mundo, este es el gran reto contemporáneo, esa fricción entre cómo se diseña el Estado y cómo lo experimenta realmente quien vive en él. Pues para entender esa fricción, yo creo que primero tenemos que entender el motor de la máquina, ¿no? El texto establece como punto de partida indiscutible que Chile se organiza como una república democrática. Eso es fundamental. O sea, la soberanía reside en el pueblo mediante votación popular. Se acabó la idea de líderes vitalicios o monarquías absolutas. Y el pilar que sostiene todo esto es lo que llaman el Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho es básicamente el principio de que todo el mundo, desde cualquier ciudadano de a pie hasta la presidencia, está sometido exactamente a las mismas leyes, Sin excepciones. sin excepciones. Y para asegurar esto, el poder del Estado se divide. Se divide en tres grandes bloques que tienen la obligación de vigilarse mutuamente. Es una arquitectura muy particular. Empecemos por el primero, el que siempre sale en las noticias, el Poder Ejecutivo, que está liderado por la figura del presidente de la República, con un mandato que dura 4 años. El Ejecutivo es, digamos, quien lleva el volante en el día a día. Se encarga de la administración directa del Estado y de la conducción política. Si hay una emergencia, actúan ellos. Exacto. Si hay que ejecutar un presupuesto o responder a una crisis, es el Ejecutivo quien tiene que moverse rápido. Pero claro, no tienen un cheque en blanco, que de eso va esto. Y aquí es donde entra el segundo bloque, el poder legislativo, que en este caso es un sistema bicameral. Por un lado tenemos una Cámara de Diputados con 155 miembros Ajá. y por otro lado un Senado con 50 miembros. Y su función es elaborar las leyes, pero casi te diría que más importante que eso es fiscalizar los actos del gobierno. Sí, ser el perro guardián, por así decirlo. Y si hay algún conflicto en cómo se interpretan esas normas o si alguien comete un delito, pues entra en juego el tercer bloque, que es el Poder Judicial. Administrando justicia a través de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Eso es. Pero, a ver, vamos a desgranar esto un poco. Porque leyendo todo este desglose, yo, la verdad, me choca un poco la dinámica práctica de todo el asunto. ¿En qué sentido? Pues en que tienes a un presidente que, en teoría, debe gobernar y dar respuestas rápidas a la población. Pero por otro lado, tienes a un total de 205 personas en el Congreso, debatiendo, enmendando y revisando con lupa cada coma de lo que el presidente quiere hacer. Es como un balancín en un parque infantil que requiere un equilibrio perfecto. Es una buena analogía. Si el objetivo es que un país avance y gestione las cosas, tener dos cámaras legislativas distintas peleando por los detalles me parece una receta garantizada para paralizar la administración y que no se apruebe absolutamente nada a tiempo. Bueno, a ver, paralizar no es el objetivo, claro, pero ralentizar sí lo es. Ralentizar a propósito. Totalmente a propósito. Es que pensar en esto con la mentalidad de una empresa privada, donde buscas siempre la máxima eficiencia y velocidad, es un error muy común. En la arquitectura de un Estado de Derecho, la fricción no es un fallo informático, es la característica principal. O sea que el sistema sea lento es una medida de seguridad. Exacto.
Imagina un escenario donde un gobierno, llevado por un pico de popularidad enorme y momentáneo, decide aprobar una ley que recorta libertades fundamentales, o que cambia radicalmente el modelo económico en cuestión de una semana. Madre mía, el caos. Claro, si el sistema fuera súper eficiente y rápido, el daño sería inmediato y casi siempre irreversible. La Cámara de Diputados, al tener 155 miembros, suele ser un reflejo muy directo y a veces efímero del estado de ánimo del país. Representan el ahora mismo. Eso es. Pero luego esa ley tiene que pasar al Senado, que tiene 50 miembros, que suele tener tiempos de renovación distintos y representa otra perspectiva, más territorial. Ese proceso de ida y vuelta obliga a negociar a la fuerza. Se enfría la temperatura política. Vale, visto así tiene todo el sentido del mundo. Prefieren un sistema frustrantemente lento a uno peligrosamente rápido, ¿no? Esa es exactamente la idea. El objetivo del bicameralismo es garantizar que una decisión final, cuando ya se convierte en ley, no sea un arrebato autoritario. Pero claro, aquí surge una pregunta de cajón. Si asumimos que el poder está súper fragmentado para que nadie tenga el control absoluto, ¿cómo se elige exactamente a las personas que van a ocupar esos cargos? Porque de nada sirve este complejo sistema de contrapesos si resulta que quien reparte las cartas de la baraja está haciendo trampa desde el principio. Ahí le has dado. Esa es la piedra angular de todo. Las reglas del juego electoral son las que definen la legitimidad de todo el edificio. Y el material destaca que el sistema de votación chileno tiene 4 características innegociables. El voto es personal, es igualitario, es secreto y, ojo a esto, es obligatorio. Lo de obligatorio me parece fascinante. Pero antes de entrar ahí, ¿quién vigila esto? Para garantizar que el proceso sea limpio, hay 2 instituciones clave que operan completamente al margen del gobierno de turno, el CERVEL y el TRICEL. El Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones. Exacto. El CERVEL es el arquitecto operativo, digamos. Es un organismo totalmente autónomo que organiza las elecciones, vigila los procesos y registra los partidos políticos. Autónomo significa que el presidente no puede llamarles y decirles cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cero. No dependen de la administración política. Y luego tienes al TRICEL, que actúa como la última instancia en materia electoral. Es decir, el CERVEL pone las urnas y cuenta los votos preliminares. Pero el TRICEL es quien tiene la última palabra calificando los resultados y resolviendo cualquier reclamación. Esto es vital, porque en sitios donde hay crisis democráticas graves, lo primero que suele pasar es que el ministerio de turno asume el control de quién vota y cómo se cuenta. Pero volviendo al detalle que mencionaste antes, que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo del voto obligatorio. Sí. El texto dice explícitamente que el voto es obligatorio. Esto no es una simple recomendación cívica de ir a votar el domingo. Y yo me pregunto, si el voto es obligatorio, ¿el sistema fuerza a los políticos a intentar convencer a toda la población? Altera por completo la matemática política, sí. Porque en los sistemas donde el voto es voluntario, el político solo necesita enfadar o ilusionar lo suficiente a su base más radical para que salgan a votar, esperando que los moderados, por pereza, se queden en casa viendo la tele. Efectivamente, y eso fomenta una polarización extrema en los discursos. Pero si la ley te dice que todo el mundo tiene que votar bajo amenaza de sanción, el político ya sabe que ese votante moderado, al que igual ni le gusta la política, va a estar en el colegio electoral. Claro, no les queda otra que hablarle al centro. Tienen que proponer ideas que resuenen con la persona que simplemente quiere que el transporte público funcione bien. Así que sí, el CERVEL y el TRICEL, junto con este diseño de voto obligatorio, actúan como guardianes de la estabilidad frente a la polarización. Vale, ya sabemos cómo se estructura el Estado y cómo se vota. Pero la democracia no ocurre solo el día que se abren las urnas. ¿Qué pasa el resto de los días? Porque las fuentes nos hablan de una participación social, de lo que yo llamaría democracia en zapatillas de andar por casa. Me gusta esa expresión. Sí, la participación va mucho más allá de las elecciones. Las fuentes detallan herramientas concretas, como la Ley 20.500. Que suena a número aburrido, pero es importante, ¿no? Mucho. Es la Ley de Fomento de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Da un marco legal a las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos, las ONGs o los movimientos sociales, para que puedan canalizar las demandas colectivas. Y los partidos políticos entran ahí también como mediadores entre las personas y el Estado. Pero claro, para que una junta de vecinos pueda exigir algo, necesita saber qué está haciendo el ayuntamiento. Y ahí entra la ley de transparencia. Sí, que permite a cualquier persona acceder a información pública de los organismos del Estado. Y esto se conecta directamente con otra institución enorme que es la Contraloría General de la República. El gran vigilante del dinero. Exactamente.
Es otro organismo autónomo cuya misión es controlar la legalidad de los actos administrativos y sobre todo resguardar el uso de los fondos públicos. Si hay una licitación irregular, la Contraloría interviene. O sea, tenemos cámaras de seguridad de alta definición en la caja fuerte. Tienes leyes de participación para organizarte. Tienes transparencia para ver los contratos. Y tienes a la Contraloría vigilando que nadie robe. Sobre el papel, es un ecosistema de vigilancia ciudadana perfecto. Pero aquí viene mi gran objeción basándome en los datos de los apuntes. ¿De qué sirve tener la mejor cámara de seguridad si resulta que el dinero ni siquiera entra en la caja fuerte? Ah, ya sé por dónde vas. Claro, porque el documento señala al Servicio de Impuestos Internos, el SI, y habla del gigantesco reto de la evasión y la elusión fiscal. Si la recaudación falla porque los que más tienen logran eludir el sistema, todas esas leyes de participación, la 20.500 y demás, son papel mojado. Te empoderan para pedir un centro social para tu barrio, pero no hay presupuesto para construirlo. Asientes en el clavo totalmente. Es una de las paradojas más dolorosas del sistema. La transparencia informativa no equivale necesariamente a justicia económica, y las fuentes reconocen este desafío del SEI. Cuando hay evasión y elusión fiscal, el Estado pierde su capacidad de respuesta material. Y la gente se frustra, lógicamente. Claro, tienes a una junta de vecinos que hace todo el trámite perfecto, participa, revisa en el portal de transparencia y al final les dicen que no hay fondos. Esa desconexión entre la promesa legal e incapacidad financiera del Estado es lo que genera un desencanto brutal. Y esto nos lleva directos a la sección final de nuestras fuentes, que es la paradoja de la máquina perfecta. Porque uno lee todo este andamiaje de contrapesos, leyes de transparencia, árbitros imparciales, y espera que la sociedad esté dando palmas de alegría. Y la realidad es bastante distinta, lamentablemente. Totalmente distinta. El texto menciona de forma muy explícita que se observa una persistente y preocupante baja participación electoral en las últimas décadas. Y aquí me explota la cabeza. Si acabamos de decir que el voto es obligatorio, ¿cómo se explica esa baja participación a lo largo de las décadas? Es que durante muchos años, dependiendo de los cambios legislativos que ha habido en distintas épocas, el sistema ha oscilado. Pero lo que refleja esa tendencia histórica de apatía no tiene que ver con la logística de ir a votar, sino con fuerzas mucho más profundas. Fuerzas paralizadoras. Sí, las fuentes citan textualmente el desencanto político, las barreras socioeconómicas y las brechas generacionales. Lo que esto demuestra es que no puedes forzar la confianza ciudadana por decreto. O sea, si un joven crece viendo que el andamiaje legal funciona en teoría, pero que la desigualdad en su barrio sigue igual, se desconecta. Exacto. Y esto ilustra la grieta entre dos conceptos políticos clave, la legalidad y la legitimidad. ¿Legalidad frente a legitimidad? Cuéntame más. La legalidad es tener al CERVEL, al TRISEL y a la Contraloría funcionando bajo las normas. Es el chasis. Pero la legitimidad es el alma del sistema. Es la creencia de la población de que ese sistema es justo y merece la pena. Las fuentes son clarísimas al subrayar que la democracia no sobrevive solo con instituciones técnicas. Necesita resultados. Necesita imperiosamente el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia social. Sin justicia social, que es el verdadero pilar a largo plazo, la maquinaria legal se percibe como algo distante y, en el peor de los casos, inútil. Poderes frenándose mutuamente. Hemos repasado el sistema nervioso electoral y las leyes de participación. Pero al final, la salud de este organismo choca contra la realidad humana y económica. El diseño en papel es meticuloso a más no poder, pero si las barreras socioeconómicas asfixian al ciudadano, el engranaje entero rechina. Es el gran resumen de este caso de estudio. La ingeniería constitucional es necesaria, pero no es suficiente por sí sola. Pues menudo viaje analítico hemos hecho. Antes de despedirnos, me gustaría dejar en el aire un pensamiento para quien nos escucha. Algo para darle vueltas en casa. Adelante. A la luz de todo este impecable diseño para evitar que un poder político se imponga sobre otro, cabe preguntarse algo serio. Si las barreras socioeconómicas y la elusión fiscal masiva son los mayores lastres del sistema hoy en día, ¿estarán las democracias modernas prestando demasiada atención a dividir meticulosamente el poder político, mientras permiten que el verdadero poder que rige sus vidas se concentre fuera de las instituciones que podemos votar? Una reflexión muy potente para cerrar. Yo creo que entender la arquitectura de estas instituciones es solo el primer paso para no dejarnos abrumar por las noticias y convertirnos en ciudadanos verdaderamente informados.
Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos vemos en la próxima inmersión.